Bueno, en el corte anterior ya no hubo chance de escuchar el comentario del licenciado Rodríguez. Adelante, Gerardo. No, les quería comentar que no se siente mucho la cuestión del gasto público, pues porque todo hace indicar que los recursos se quedaron en grandes corporativos internacionales que están aplicados los recursos en carreteras, en todo, llegan con la gente, le compran a las grandes compañías cementeras el cemento, llegan a los asfaltos. Es cierto, no hay y no dispersión de repercuten a los estados, a los cierto. contratistas, ni siquiera los subcontratan, entonces no se siente la derrama en la economía. Es totalmente cierto. El dinero lo reciben, lo sacan del país, pues, tienen Ya no se negocios queda aquí. en otros lados, y por eso yo creo que no se siente mucho la economía. Yo creo que valdría la pena que obligaran que donde se llevaran obras, pues se buscara la forma de repartir un poco el recurso. Esos lugares, ¿no? Es totalmente cierto. Fíjate que una condición elemental para que el gasto se sienta, sobre todo en materia de obra pública, es la dispersión del gasto. Dispersión. Hay un análisis en el que en el sexenio pasado el Plan Nacional de Infraestructura, si bien se quedó corto en cuanto a inversión privada, el éxito del programa estuvo en que el 95% de los recursos se dispersó en pymes. Y solo el 5% se retuvo en grandes compañías que, digamos, son las que cotizan en la bolsa. Entonces, creo que sin duda hay que retomar algo que decía Gabriel Said con mucho tino. No se trata de gastar, se trata de invertir. Porque si tú nada más ejerces el gasto y no lo ejerces bien, eficazmente, de forma oportuna, piénsalo con lo que uno puede traer en la cartera. Pues no se trata de quemarte el dinero, Claro, se trata de invertirlo y obtener algún beneficio a futuro. Entonces, eso también aplica para el gasto público. Ahora, hay otro tema que no queremos dejar pasar, sobre todo por esta fiebre mundialista. Usted debe estar muy contento por el triunfo de la selección el día de ayer. Que es este tema México-Brasil, que va más allá de la cancha. Porque ahora el expresidente, muy popular por cierto, Luis Ignacio Lula da Silva, que hasta hace poco venía a México a hablar bien, pues despotricó contra México de una forma que solo se puede entender en un contexto electoral como el que vive su protegida Dilma Rousseff en Brasil. Lula dijo que cada indicador económico pone mejor a Brasil que a México. Eso tiene muchos asegúnes. La verdad es que si uno analizara de forma objetiva la perspectiva económica de México y de Brasil, yo veo mucho mejor a la de México, con todo y reforma fiscal, con todo y que no crecemos. Brasil después de este mundial se va a enfrentar a una realidad que no es la que pintan en la televisión, claro, con un real muy presionado, es decir, con una moneda muy presionada, con serios problemas inflacionarios y sobre todas las cosas, con esta percepción que tanto juega en la economía global, con la percepción de los inversionistas internacionales de que la burbuja brasileña, de que el sueño brasileño se acabó. Entonces, ¿cómo lo ven este debate México-Brasil que ha trascendido las canchas y llegó a la política, Roberto? Bueno, yo creo que el primer tema es analizar que Brasil estuvo por mucho tiempo, sobre todo en el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, vendiéndole a Latinoamérica, sobre todo, el país de progreso que estaba haciendo justamente por el boom energético que había realizado. Que por cierto las reformas las hizo su antecesor. Su antecesor, y que justamente su mejor momento pasó justamente por el periodo de gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Hoy, justamente con las reformas que inicia México, con las que emprende el gobierno federal, México se reposiciona hacia una mejor perspectiva, como tú señalas, en el tema energético. Entonces eso es lo que le va a permitir de nueva cuenta a México recuperar el liderazgo que tenía en Latinoamérica hace mucho tiempo, hace muchos años, que le permita justamente ser un mercado atractivo hacia las inversiones en materia energética, que le permita justamente, sobre todo por los anuncios que se han venido dando, ¿no? O sea, hay compañías españolas, hay compañías norteamericanas, muchas compañías del orden global que ya avisaron que en razón justamente del tema de la reforma energética van a invertir una cantidad muy importante de recursos, por ejemplo, en nuestro país en materia energética. De ahí está Iberdrola, por ejemplo, de España, que ya anunció que va a invertir para el próximo año 5,000 millones de dólares en nuestro país en materia energética. Entonces, es una buena expectativa de lo que se viene dando. Entonces, hoy los reflectores que justamente ocupaban hacia Brasil están volteando hacia México. No le está gustando este tema a la economía brasileña y mucho menos a quienes han sido sus creadores y sus beneficiarios en este tema, entre ellos Dilma Rousseff,
y Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces creo que este es el tema importante de la discusión, este es el punto importante de lo que ha estado sucediendo y por eso yo creo que la reacción muy inapropiada del expresidente brasileño. Carmen, ¿cómo lo ves? Pues sí, a fin de cuentas, intromisión, ¿no? En otro país, cuando la situación en tu país está ahorita crítica ante un evento deportivo que está llamando la atención, pero que también está haciendo a un lado a esa verdad, a esa sociedad que la está sintiendo, la está sufriendo y está viviendo los estragos de un momento que les va a durar un mes, que después de este mes, aunque la gente brasileña quiere que gane su equipo, al gobierno le urge que gane su equipo, porque esto representa votos, representa muchas cuestiones para octubre que van a ser sus elecciones. Entonces, las declaraciones de Lula da Silva sí se me hace muy... de mucha intromisión, de mucha cizaña hacia otro país que efectivamente, como dice Roberto, está jalando los reflectores mismos que le están quitando a Brasil desde un punto de vista en que la sociedad no es la real que se manejó en muchos años, ¿no? Ahora, también creo que hay que decir que en México no nos gusta y no estamos acostumbrados a que se hable de nosotros afuera. Es decir, nosotros podemos despotricar y echar pestes de lo que pasa en el país, pero cuando lo mismo dice un extranjero, bueno, le aplicamos el famosísimo 33 y queremos que además quede deportado de por vida y que jamás vuelva a pisar suelo mexicano. Creo que hay que tomar las cosas no tan personales, sino si el señor pone el tema sobre la mesa y para debatir, pues veamos los números. Yo creo que hoy el desafío que tiene Brasil es el que tuvo Grecia después de las Olimpiadas. Es decir, un mundial que les cuesta 16,000 millones de dólares, ¿no? Cuando a los alemanes les costó 2,000 y que además no terminan a tiempo, que tienen una infraestructura deficiente, pero que además tienen unas Olimpiadas en 2 años con una carga presupuestal impresionante, pero además con menos incentivos para la inversión global. Nosotros simple y sencillamente estamos llegando en un mejor momento que ellos, al igual que hace 8 o 7 años. Nadie creía en México. México era el país de los muertos. Y Brasil, yo recuerdo aquella famosísima portada de la revista Time, en la que aparecía el Cristo Redentor de Río de Janeiro y decía, Brasil despega. Bueno, esas portadas son mucho de percepción y no de realidad en la economía. Si algo se le puede reconocer a Lula es que a través de reformas económicas que implementó su antecesor, sí logró sacar a mucha gente de la pobreza extrema. Eso hay que reconocérselo. Que hoy esa pobreza extrema ha repuntado, ¿eh? Claro. O sea, 50 millones de brasileños se encuentran en extrema pobreza. Y ojo, país. El tema de la violencia, que también nos encanta flagelar. Bueno, México hasta 2007 estábamos muy por debajo en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. En el 2011 hubo un repunte tan importante en México que empatamos a los brasileños. Y hablo de empate. No es que México hubiera sido el país de la sangre versus un país pacífico como es el gigante sudamericano. Entonces, creo que hay que tomarse las cosas con tranquilidad, poco personales, sí aclararle como se lo aclararon. Yo creo que no, porque al final del día si hubiera salido Dilma a decir lo que le contesta el presidente, pero lo dice un expresidente que además cobra por decir cosas, cobra por conferencias. Le ha mandado a Fox a contestarle y hambre. Claro, es como si Felipe Calderón mañana dice algo de Brasil, pues no tiene por qué contestarle Dilma Rousseff, Calderón que anda en Brasil en estos momentos. Los expresidentes ¿no hoy ocupan callados y guardaditos? Mira, hay hasta una empresa en Estados Unidos que los tiene contratados. Si tú quieres contratar, por ejemplo, para una conferencia a Felipe Calderón, tienes que contratarlo vía esta empresa. Órale. Claro, son algo así como estas agencias para las grandes estrellas de rock y de pop, sus managers, pues ya ahora los expresidentes tienen sus managers. Por eso se dan el lujo de decir estas cosas y mantenerse en el candelero, porque de otra manera un expresidente se olvida. Pero sí, es totalmente en el asunto de las protestas sociales que tienen que ver no solo en el gasto, sino en las condiciones laborales, las condiciones de pobreza, las condiciones del reparto del recurso. El asunto de las favelas, la entrada al ejército, sangre y fuego para pacificar las favelas, tienen el tráfico de drogas, tienen toda una serie de problemas. Las protestas afuera de los estadios. Severos. Y el conflicto que se está dando en muchos sectores de la economía. No terminaron aeropuertos, no terminaron nada. Bueno, el asunto está en que
En nuestro país hay una apertura, lo importante es que se esté hablando, y como dices tú, si hay un debate, pues se pongan las cifras. Para el gobierno mexicano dice que tenemos mejores indicadores que Brasil, para otros dicen que algunos y otros no, pero aquí también juega la percepción, y yo creo que México ha jugado bien la percepción ante el mundo de que las famosas reformas estructurales nos va a hacer despegar como país a niveles insospechados. Mientras tengamos la percepción y la ola, pues es bueno, ¿no? Claro. El problema es que para la población en general que está esperando que le baje la luz y el gas mañana, al otro día ya dijeron, por lo menos en 2 años no va a haber eso, ¿no? Entonces va a haber un desencanto. Pero bueno, la percepción juega, Lula está jugando a jalar los reflectores para la percepción brasileña, acá están jalando los suyos, y la verdad es que fue de mucho nivel que el secretario de Hacienda le contestara. Hubiera mandado a Fox, que es experto para lo mata. Para meter la pata y ser bocón, y le hubiera contestado en los mismos términos y hubiera quedado a ese nivel, ¿no? Pero fíjate que algo que dices y es muy interesante, Gerardo, yo también aspiro a que en la opinión pública haya un debate más informado sobre el trasfondo de las reformas, de lo que podemos y no podemos alcanzar. Vamos a lograr y cuándo, claro. Más concreto, por ejemplo, cuando yo escucho esta parte y este ánimo colectivo de decir que baje el gas, que baje la luz, que baje todo esto, lo entiendo perfectamente. Así no la vendieron, casi que al otro día. Así es, en un creo, exceso mercadológico. Exacto. Pero yo aspiraría a que más bien la economía creciera lo suficiente, generara los empleos bien pagados necesarios para que la gente pudiera pagar el recibo y no tuviera que venir un subsidio por parte del Estado, ¿no? Que salgamos de esa mentalidad setentera tan nuestra. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, Roberto. Pepe. Muchas gracias. Igualmente. Carmen, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gerardo, muchas gracias. El ángel sigue temblando, el ángel de independencia, está pescado. Desde ayer se quedó. Está temblando ahí de la cantidad de hinchas, pero ojalá salga bien librado en este mundial. Bueno, el comentario deportivo del licenciado Rodríguez. Y gracias a usted que nos vio este sábado. Lo esperamos en punto de las 8 de la noche el próximo sábado. Esto fue Visto Bueno Televisión. Que tenga excelente fin de semana.